Entonces, vamos a comenzar a ver la teoría de campo para un campo electromagnético. Vamos primero a ver las generalidades y entonces el viernes o el otro miércoles entonces comenzamos a ver las generalidades sobre su formulación lagrangiana. No va a ser la formulación hamiltoniana, ya ustedes la pueden consultar, pero nos vamos a centrar entonces en la parte lagrangiana, que es la parte que ustedes más conocen. Dame un segundo, acá hay una cosa. Bueno, entonces, a ver. Entonces, de otra forma, nosotros podríamos hablar de una teoría de campo, una teoría de campo vectorial, ¿sí o no? Para nosotros hablar de una teoría de campo vectorial, lo primero que tenemos que hacer es que debemos de hablar del teorema de Helmholtz. ¿Ustedes han escuchado de eso de pronto en su curso de física matemática o algo así? Bueno, parece que no, entonces enunciemos el teorema de Helmholtz. El teorema de Helmholtz dice lo siguiente: dado un campo vectorial, dado un campo vectorial F, por ejemplo, es F, lo podemos escribir como el menos gradiente de una función escalar, por ejemplo, psi, más el rotacional, coloquemos acá también, digamos, el rotacional, menos el rotacional. Los signos lo de menos, pues, obviamente esto es una convención de gamma, el campo vectorial F queda completamente determinado si se conoce su divergencia y su rotacional. Teorema de Helmholtz nos está diciendo que para nosotros poder determinar el campo vectorial F necesitamos conocer su divergencia y su rotacional. ¿Sí o no? Es una cosa importante. Ahora, vamos entonces a mirar a ver, cuando vamos a hablar nosotros de lo siguiente, en las próximas clases, vamos a hablar de campo, vamos a hablar de fuente, esa es la otra, y vamos a hablar de función potencial. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Esas funciones psi, gamma, yo tenía entendido que debían ser solenoidales y rotacionales. ¿Eso es verdad o no? Mm, las funciones y gamma no son ni solenoidales ni irrotacionales, es el campo.
¿Sí me entiendes? No la función, sino el F. campo. F, exactamente. Ok. Esa, digamos, esa asignación se le hace a F, no a los potenciales. ¿Listo? Te voy a explicar eso, Dani. Segundo. Entonces, en el contexto del teorema de Helmholtz, por lo tanto, hablamos de tres ingredientes importantes. Hablamos del campo vectorial, estamos hablando de las fuentes de campo y estamos hablando de las funciones potencial. Y ahora vamos a decir una cosa muy interesante de las funciones potencial, ¿cierto? Entonces, de las funciones potencial, nosotros debemos decir lo siguiente. Como primer parámetro, una función potencial puede ser una función escalar o vectorial. Entonces podemos tener lo que conocemos como potencial escalar y podemos tener lo que conocemos como potencial vectorial, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, en física, esto es muy importante porque digamos que muchos físicos tienen mucha confusión alrededor de este punto particular. En física, estas dos funciones de acá no son observables y constituyen lo que nosotros conocemos como la calibración, ¿cierto? Entonces, no son observables. Listo. Las fuentes de campo, por ejemplo, en el caso de la electricidad y el magnetismo, una fuente de campo es sencillamente una densidad, por ejemplo, de carga o una densidad de corriente, ¿cierto? Las fuentes pueden ser escalares o vectoriales. Eso es importante. La densidad de carga es una fuente escalar. Y la densidad de corriente es una fuente vectorial. Y las fuentes escalares están relacionadas con potenciales escalares y las fuentes vectoriales con potenciales vectoriales. Otro punto importante es que toda fuente escalar es por lo menos la generatriz, ¿sí o no? Toda fuente escalar es la generatriz de mm, divergencias y la fuente vectorial es la generatriz de rotación. Es que eso ya lo vamos a ver en un segundo. Muy bien. Entonces, todo campo debe de existir, debe de existir una función potencial phi o sí más bien y una función potencial vectorial gamma de forma tal que el campo vectorial se pueda escribir así. Esto tiene una consecuencia muy importante. ¿Qué pasa si gamma es cero? ¿Alguien sabe qué sucede si gamma es cero? ¿Qué tipo de campo vectorial es ese? Consideremos el caso para el cual gamma es igual a cero. Significa que el campo vectorial F simplemente se puede escribir como el menos gradiente de una función potencial sí. ¿Qué tipo de campo es este? Es una de las primeras cosas que Conservativo. mecánica clásica. Exacto. Un campo conservativo, ¿sí o no? De hecho, si yo hubiera comenzado el curso de mecánica clásica, lo primero que le hubiera enseñado es esto, el teorema de Helmholtz.
Entonces, puede ser bastante útil mientras uno se está desarrollando en el curso. Aunque hay de todas formas otras personas que lo enseñan por acá, ya como al final. Campo conservativo. Muy bien. Vamos a mirar el trabajo. Si esto fuera una fuerza, ¿qué trabajo realiza esta fuerza entre los puntos A y B? La integral de línea sobre una trayectoria gamma de f punto de L, ¿cierto? Naturalmente esto es una trayectoria cerrada acá, entonces dejémoslo en estar cerrado para que esto no sea trivial. Esto es como si fuera entonces la integral entre A y B de menos el gradiente de esta función potencial punto por el diferencial de línea. Entonces vamos a invocar el teorema fundamental del cálculo vectorial y esto como que esto queda como menos phi sub b menos menos si sub a, perdón. O sea que esto es igual a si sub a menos si sub b. Una de las consecuencias de la conservatividad en términos del trabajo es esta, que el trabajo depende única y exclusivamente del potencial en los puntos iniciales y los puntos finales de la trayectoria, ¿cierto? Si usted realiza trabajo mediante una fuerza conservativa, no importa la forma como usted vaya desde A hasta B. Es decir, el trabajo es independiente de la trayectoria, solamente depende de los puntos iniciales y los puntos finales. Entonces vamos a hacer un ejemplo mecánico, por ejemplo, mecánico. Y termodinámico. Esta vaina no me quiere quedar derecha. Supongamos que ustedes tienen una masa y la quieren desplazar desde esta coordenada A1, A2, que sería el punto A, hasta la coordenada B1, B2. Entonces, digamos que uno puede desplazar la masa a través de esta trayectoria. La puede desplazar a través de esta otra de acá. O a través de la otra. Si la fuerza que usted está aplicando para desplazar esa masa es una fuerza conservativa, es decir, se puede expresar como el menos gradiente de una función potencial escalar, no importa la trayectoria que usted siga para poder ir desde A hasta B. El trabajo realizado es exactamente el mismo. Uno de los temas en los que nuestro grupo de investigación trabaja es en termodinámica cuántica y nosotros podemos ver que en termodinámica cuántica esto no es así, esto cambia. Y eso significa que el trabajo tiene fluctuaciones, inclusive si la fuerza que está realizando el trabajo es conservativa. Una vez me preguntaron a mí entonces y el trabajo clásicamente que si no fluctúa. El trabajo clásicamente sí fluctúa. El hecho con el trabajo clásico es la escala característica de energía en las que fluctúa, ¿sí o no? De eso vamos a hablar un poquito antes de que comencemos a hablar de relatividad, ¿cierto? Pero realmente sí hay una fluctuación del trabajo
Aquí el trabajo realmente no es una cantidad determinística en este caso, pero las fluctuaciones son tan pequeñas en energía comparadas con las energías propias del problema, que en comparación es como si esa energía fuera cero, la energía de la fluctuación. Porque hay fluctuaciones clásicas, está en una teoría clásica de las fluctuaciones, ¿cierto? Tiene un campo, entonces usted quiere mirar a ver, listo, entonces ese campo, ¿cuáles son las fluctuaciones de ese campo? Entonces usted dice, listo. Entonces simplemente esto es el valor esperado, ¿cierto? Del campo menos su media al cuadrado. Y entonces con esto usted calcula las fluctuaciones de F. Las fluctuaciones, por ejemplo, del trabajo, clásicamente son muy pequeñas, pero son despreciables comparadas con las escalas características del problema. Supongamos que las fluctuaciones del trabajo le dan a usted el orden de 10 a la menos 5 joules, por ejemplo. Y el trabajo requerido para usted desplazar una masa, una distancia característica, entonces distancia característica, es del orden de los metros. Tiempo característico del orden de los segundos. Si el tiempo que usted tarda para desplazar una masa a una distancia de los metros, bueno, nos falta una cosa para poder definir bien este problema. ¿Qué escala característica nos faltó acá? ¿Ustedes qué opinan? La masa. Exactamente. Entonces, masa característica. Acá estamos hablando de un problema macroscópico, pues a todas luces, ¿sí o no? Del orden de los kilogramos. Entonces, si su masa es del orden de los kilogramos y usted la desplaza en una distancia del orden de los metros y se tarda un tiempo del orden de los segundos, eso le va a dar una escala característica de energía. Entonces, energía característica, ¿cierto? El orden de los joules. Por lo tanto, la escala característica de energía es 5 órdenes de magnitud mayor que la escala característica de las fluctuaciones del trabajo. Por lo tanto, las fluctuaciones de trabajo en la macroescala se desprecian, ¿cierto? Entonces hay que hacer, así es como piensa un físico. Este es el día a día de un físico, ¿cierto? El viernes vamos a leer un papercito que todo físico debe leer que está relacionado con esto. No se pueden graduar de física y no han leído ese paper. El paper se llama More is Different, de Philip Warren Anderson. Su profesor de electrodinámica clásica, ahí en la Universidad de Antioquia, cuando yo era un joven estudiante de doctorado, de maestría, primero creo recordar, la maestría, me puso a leer este paper. Como yo no había estudiado física, nunca me lo había leído. Eso fue a finales del 2013, creo recordar, cuando estaba yo ya en la maestría, terminando materias de maestría, o a la mitad, bueno, no me acuerdo, algo así. Eh, entonces él me dijo, yo le dije, bueno, ¿y cómo piensa un físico? ¿Cierto? Ayúdenme a entender cómo pensamos los físicos. ¿Cómo debería de pensar yo para resolver un problema como físico? Y él me preguntó, ya se leyó More is Different. Y yo le dije, no, no sé ni siquiera qué es eso. Me dijo, léase primero More is Different. Y cuando se lea More is Different, conversamos. Si es como piensa un físico. Escalas características del problema por uno poder determinar, digamos, estas leyes fundamentales de lo macroscópico, cómo se deben interpretar. Las personas que trabajan en partículas típicamente, por ejemplo, le dicen a uno que lo que ellos trabajan es en física fundamental y nosotros trabajamos física residual porque las interacciones que estudiamos en la materia condensada
son interacciones que se pueden expresar en términos de las interacciones fundamentales de la física atómica y subatómica, ¿sí? La física subatómica esencialmente. Philip Warren Anderson demostró que eso realmente es falso, ¿sí o no? La física tiene leyes que tienen carácter fundamental en cada una de sus escalas características. Cada ley es fundamental en su escala característica particular. Usted no puede pretender descomponer todo el mundo en términos de las interacciones fundamentales en la escala subatómica porque no va a poder entender el mundo. Tiene que entender el mundo dependiendo de la escala característica en la que usted se ubique, ¿sí o no? La física subatómica tiene unas leyes fundamentales que la rigen. La física de la materia condensada, otra. La física atómica, otra. Etcétera, etcétera. Claro, entonces ese ideal de unificación que traemos desde la antigüedad, eso ya se abandonó definitivamente. ¿Cómo, cómo? El ideal de unificación que se concibió desde la antigüedad, eso ya se abandonó completamente, de la armonía del mundo. Pues no, no sé si se abandonó, pero pues en mi opinión no tiene mucho sentido, ¿sí o no? Usted Además es tiene un que, ideal filosófico, entonces que apegado a la realidad. pues, pero eso es la opinión mía, ¿sí me entiende? Entonces, la opinión mía como científico, la opinión de Philip Anderson como científico, que es un premio Nobel, pero igual es la opinión de Philip Anderson. Simplemente se lo digo, Daniel, para que usted no se forme su opinión con base en mi opinión, sino que usted se forme su opinión con base en la exploración que usted pueda hacer, ¿sí me entiende? Claro. Simplemente es una opinión científica, o sea, es más que una opinión porque pues nosotros somos autoridad en el tema, ¿cierto? No me estoy comparando con Philip Anderson, pues, sino por ser una persona que hace ciencia, etc. Lo mismo Jorge, ¿cierto? El profesor Jorge también es una autoridad en el tema y tiene esta misma opinión. Ahora, una persona que tenga una opinión diferente, una opinión no, un concepto, una opinión típicamente es desinformada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como la opinión que tiene el ministro de Minas y Energía sobre algún problema particular. Típicamente, el ministro, o sea, no tiene ni idea ni dónde tiene las llaves, ¿cierto? Entonces, son sus asesores los que tienen un concepto informado. La opinión es desinformada típicamente, ¿cierto? Es una opinión. Por eso la diferencia de un artículo de opinión y otro tipo de artículo, ¿cierto? Entonces yo no llamaría esto opinión, yo lo llamaría un concepto, pero pueden haber diferentes conceptos de diferentes expertos. Ustedes simplemente exploren y, digamos, sométanse a diferentes tipos de conceptos, diferentes tipos de profesores para que ustedes mismos se formen una idea sobre el mundo. Listo. Entonces, eh, ahora miremos a ver este problema en la termodinámica. Supongamos, yo no puedo dar esta línea derecha. Si soy motriz, por Dios. Me di por vencido. Vamos a suponer que nosotros tenemos este sistema físico que les voy a mostrar acá. Nosotros, por ejemplo, vamos a graficar acá la temperatura de un gas. Y acá vamos a graficar el volumen. O no, hagamos lo siguiente, hagamos esto. Grafiquemos acá la presión de un gas. Y acá grafiquemos el volumen. Y entonces cogemos y nuestro sistema físico va a ser como una cámara acá. Vamos a tener ahí una cámara. Y acá vamos a tener una pared. Una pared que vamos a conocer en termodinámica. Ustedes les van a enseñar que esto se llama una pared adiabática. Es una pared que no permite el intercambio de calor del sistema físico con el medio. Eso se llama un sistema cerrado, aislado. Un sistema cerrado es un sistema que no permite el intercambio de partículas con el medio. Supongamos que yo acá voy a aplicar una fuerza, ¿cierto? Puede que acá tenga un resorte, ¿sí o no? Entonces este resorte va a aplicar una fuerza sobre esta pared
y la va a desplazar adiabáticamente, que este es un concepto diferente de adiabaticidad. Uno es que no intercambia calor con el medio y el otro es que su dinámica es supremamente lenta, ¿cierto? Eso es como si usted tuviera, por ejemplo, acá, digamos, una membrana y usted pudiera ejercer presión y esta membrana se pudiera desplazar en la medida que usted hace presión, ¿cierto? ¿Cómo hace para que usted desplace esa membrana adiabáticamente? Va colocando acá granitos de sal, granito por granito. Y en teoría a usted le va a tomar, digamos, infinitos años desplazar esta membrana en una distancia infinitesimal delta X. Naturalmente esto es algo, como decía ahorita Daniel, es más filosófico, es cierto, pero nos sirve para ilustrar el ejemplo de adiabaticidad, ¿cierto? Entonces, muy bien, listo. ¿Qué tenemos acá? Entonces, acá se está desplazando esta membrana. Esta distancia de acá, digamos que es una distancia delta X, ¿cierto? Esta membrana se desplazó en una distancia delta X. Por lo tanto, la fuerza aplicada yo la puedo expresar como la constante de ese resorte por delta X. ¿Sí o no? Y acá, entonces estoy ejerciendo una presión, ¿cierto? Entonces estoy ejerciendo una presión sobre este gas de acá. Este gas inicialmente tenía un volumen, por ejemplo, de V. VI ahora tiene un volumen de VF, es decir, su volumen se ha reducido, ¿cierto? Su volumen se ha reducido una vez yo aplico presión. Lo que yo estoy haciendo acá es lo siguiente. La termodinámica es una disciplina de la física que estudia el estado de un sistema físico al que se le puede asignar una coordenada en un espacio de fase. En este caso es un espacio de fase macroscópico. No es microscópico como el que vimos nosotros en el Hamiltoniano, sino que es macroscópico. Por ejemplo, las coordenadas en este espacio de fase son presión y volumen, que son coordenadas macroscópicas. Y usted podría agregarle acá, por ejemplo, una tercera coordenada que puede ser energía interna. Eso significa que cualquier punto en este espacio tridimensional se lo tiene que representar como energía interna, coma volumen, coma presión, por ejemplo, ¿cierto? Y ese punto, un punto corresponde a un sistema en equilibrio, es decir, es un sistema que ha alcanzado una coordenada termodinámica particular. Listo. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a definir entonces el trabajo que tiene que realizar esta fuerza para poder comprimir este gas. Listo. Como la compresión del gas, el cambio del volumen es positivo en la compresión, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el volumen inicial menos el volumen final es mayor que cero. Compresión. Pero si BI menos BF es menor que cero, eso significa que el volumen final es mayor, ¿cierto? O sea que esto es una expansión de un gas. Usted debe de definir, porque el signo es una convención, debe de definir cuál de estos dos procesos se le atribuye a un trabajo realizado por una fuerza, un trabajo positivo. Y por convención se asocia que el trabajo positivo es el trabajo realizado para expandir el gas, ¿cierto? Por lo tanto, se dice que el trabajo es igual a menos la presión por el cambio en volumen, el diferencial de trabajo, ¿cierto? Y el trabajo entonces sería la integral sobre una trayectoria en el espacio fase de P por dB, ¿sí o no? Esto sería el trabajo. Bueno, muy bien. Esto ya es mucha termodinámica para mi gusto, un curso de mecánica clásica, entonces vamos al grano. Supongamos que acá yo voy a tener dos coordenadas.
dos coordenadas termodinámicas que van a representar el estado de mi gas. Entonces voy a tener esta coordenada de acá, digamos que esta es la presión inicial, el volumen inicial, y por acá tengo una presión final y un volumen final. Para este sistema que yo tengo acá, que es un sistema que no está intercambiando calor con el medio, o sea, no hay disipación, ¿cierto? La disipación es cero, por lo tanto, yo puedo decir que el diferencial de calor es igual a cero. Entonces, el trabajo que yo tengo que realizar para imponer esta transformación termodinámica, para ir desde este punto hasta este punto de acá, va a ser independiente de la trayectoria. Yo puedo hacer esto o también puedo hacer esto acá. Acá simplemente puedo primero cambiar el volumen del gas, expando el gas, ¿cierto? Expando el gas a presión constante y ahí, a volumen constante, aumento la presión. Esta transformación termodinámica de acá, esto sería una expansión acá, y esto acá sería un aumento de la presión, ¿sí o no? Entonces, en esta parte de acá, esto sería un proceso acá isotérmico, porque estoy fijando el volumen del gas. También podría hacer esto, podría acá aumentar la presión y acá expando el gas. Cualquiera de las dos formas como yo haga esta transformación termodinámica va a requerir igual cantidad de trabajo debido a que no hay disipación. Es decir, el calor, no se puede intercambiar calor entre el sistema físico y el medio, ¿cierto? Acá, el trabajo termodinámico realizado simplemente va a depender de quién. Va a depender de una función de la presión inicial y el volumen inicial menos una función de la presión final y el volumen final, ¿cierto? Va a depender de un potencial termodinámico en este caso, en el punto inicial menos un potencial termodinámico en el punto final, ¿cierto? Entonces, esta es la consecuencia de la conservatividad, ¿sí o no? Ahora, entonces vamos a mirar qué pasa cuando nosotros tenemos un campo no conservativo, ¿cierto? Entonces, si el campo no es no conservativo, nosotros eh, mm, nosotros debemos atribuir, nosotros debemos atribuir la no conservatividad a este término de acá. Entonces estamos hablando que este término, el rotacional de gamma, es una fuente no conservativa de campo, ¿cierto? Fuente no conservativa de campo. Listo. Muy bien. Listo. Una fuente no conservativa de campo es el rotacional de una función potencial pero vectorial. Esto lo vamos a ver, ¿cierto? De hecho, esto es un punto del taller de la cuarta unidad, ¿cierto? Entonces, demostrar algo que tiene que ver con este potencial vectorial gamma. Muy bien. Ahora, la conservatividad está muy asociada con el rotacional del campo. Entonces, vamos a ver rotacional de un campo vectorial conservativo.
Rotación de un campo vectorial conservativo. Básicamente viene dado por lo siguiente. Entonces, si el campo vectorial es conservativo, entonces el rotacional de F sería igual al rotacional, ¿cierto? Del menos gradiente de un potencial escalar. Esto queda como el menos rotacional. ¿Sí o no? Menos rotacional de el gradiente de phi. Una pregunta, ¿cuánto da eso? Da cero si esa phi es analítica. Eso tiene un nombre, ese infinito, algo así. Que las derivadas cruzadas puedan conmutar. No, en este caso no hay problema porque es un potencial. ¿Sí me Ok, entiende? entonces da cero sí. Exactamente, esto da cero. Eso significa que una de las características principales del rotacional de un campo vectorial es que él es cero. ¿Qué pasa si ya introducimos? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora, si, eh, si f es igual a menos el gradiente de sí menos el rotacional de gamma. Entonces, como ustedes deben de apreciar a partir del teorema de Helmholtz, nosotros necesitamos, según el teorema de Helmholtz, necesitamos conocer la divergencia y necesitamos conocer el rotacional. Entonces, y aquí es donde definimos las fuentes. La fuente escalar básicamente se define como una fuente de divergencia. Es decir, por ejemplo, si esto fuera lambda de R. Lambda de R se conoce como fuente escalar de campo. Listo. Entonces tenemos que conocer la divergencia para poder conocer el campo, pero no solamente la divergencia, hay que conocer el rotacional también. El rotacional de F, entonces lo vamos a igualar a capa de R, ¿cierto? Que es una fuente vectorial. Entonces, capa de R se conoce como fuente vectorial de campo. Capa de R, el viernes hacemos un ejercicio en Python para mirar a ver cuáles son las diferentes características de los campos vectoriales. Graficamos diferentes campos vectoriales y entonces vamos a mirar las fuentes, cómo van determinando la dinámica espacial de un campo vectorial, ¿cierto? Entonces, acá en este caso, capa sería una fuente de rotaciones del campo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nosotros vemos, por ejemplo, vamos a ver en la teoría electromagnética, que J, que es una densidad de corriente, es una fuente de rotaciones de la inducción magnética, ¿sí o no? Y Rho es una fuente de divergencia del campo eléctrico. Muy bien, una vez nosotros tenemos estas dos expresiones, ¿cómo hacemos para determinar el campo vectorial? Conocemos esta expresión de acá,
Y tenemos esta otra expresión de acá. Cuando conocemos estas expresiones, entonces, ¿cómo determinamos? Les pregunta cómo determinamos f dado divergencia de f y rotacional de f. Muy sencillo. Primero, determinamos psi y gamma. Una vez nosotros determinamos psi y gamma, después podemos determinar el campo vectorial f, ¿cierto? Simplemente obteniendo el gradiente de psi y el rotacional de gamma. Esta es la forma, póngame cuidado. Esta es la forma en la que uno, por ejemplo, en el primer punto del parcial, determina las ecuaciones de Jeffimenko. Primero determina los potenciales electrodinámicos y después, entonces, determina los campos, ¿cierto? Para determinar el campo, primero determinamos los potenciales. Muy bien, entonces consideremos un campo conservativo. Consideremos un campo conservativo dado por E, ¿cierto? Que depende de R y T en general, es igual a menos el gradiente de un potencial que depende de R y T. Listo. Campo conservativo. Que este lo llamamos, en nuestro pequeño mundo de la física, lo llamamos el campo eléctrico, ¿cierto? Y ese lo llamamos el potencial electrostático. Donde phi de R, T se conoce como potencial electrostático. Voy a dejar la letra T ahí, a pesar de que nosotros vamos a ver de que ese potencial no depende del tiempo. Donde phi de R, T se conoce como potencial electrostático. Y E de RT se conoce como campo eléctrico y obedece la ley de Gauss. Para campo eléctrico. Ustedes saben que probablemente Gauss nunca trabajó con electricidad. La ley de Gauss es una ley que se formuló inicialmente para el campo gravitacional, no para el campo eléctrico. Pequeño dato de curiosidad ahí. Entonces, la ley de Gauss para el campo eléctrico básicamente dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ de R, T sobre una constante eléctrica fundamental que es epsilon sub 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta es una ley fundamental para el campo eléctrico, que es una ley por el teorema de Helmholtz, porque tenemos que conocer su divergencia para poder determinarlo. Ahora reemplazamos, esta expresión, digamos que esta es la expresión 1, ¿cierto? Ya vamos a mirar entonces cómo vamos a hacer para hallar el campo eléctrico. Listo. Muy bien, entonces reemplazamos
La expresión 1. Nos queda antes divergencia del campo eléctrico es igual a la divergencia de menos el gradiente de phi. Y este es el menos laplaciano escalar de phi igual a rho sobre epsilon sub 0. De acá nosotros obtenemos que el laplaciano escalar de el potencial escalar es igual a menos rho de RT, que es una fuente escalar de campo, sobre epsilon sub 0. ¿Cómo se llama la ecuación? ¿Ustedes ya saben o todavía no? La de Laplace. Ecuación Esa de es Laplace. Poisson. Poisson. Sí. Exactamente. Laplace sería igual a 0, ¿sí o no? Eso depende de condiciones de frontera, etcétera, etcétera, pero la solución particular de esta ecuación la podemos determinar con funciones de Green. Existe, hola, existe una función de Green, o menos dicho, existe una función G de R menos R prima, T menos T prima, tal que la solución a esta ecuación, tal que f de R, T es igual a la integral de convolución sobre D3R' sobre DT', ¿cierto? dg de R menos R', T menos T', por la excitación, que sería menos rho de R', T', sobre epsilon sub 0. Listo. Eso significa que esto queda como menos 1 sobre epsilon sub 0 por la integral sobre D3R', DT', dg de R menos R', T menos T', por rho de R', T', ¿cierto? Donde G de R menos R', T menos T', satisface el siguiente problema de valor en la frontera, ¿cierto? La función de Green ha de satisfacer exactamente el mismo problema de condición inicial o de condición de frontera que la solución que nosotros queremos hallar. Con la diferencia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta. La diferencia es que la excitación se reemplaza por una delta, una excitación localizada en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Por lo tanto, la función de Green, así como en el caso de la ecuación de Schrödinger que vimos hace un par de semanas, satisface la ecuación de Poisson pero con excitaciones localizadas en el espacio y en el tiempo, ¿cierto? Este es el problema que satisface la función de Green, ¿sí o no?
Ahora, póngame cuidado, pues. Esto naturalmente, George Green, utilizando la primera y la segunda identidad de Green, ¿sí o no? George Green demuestra que esta función, si satisface este problema en la frontera, soluciona esta ecuación de acá. Entonces, George Green (1828) demuestra que phi de r, t es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre d3r' de rho de r', t sobre r menos r'. Entonces acá está, digamos, algo importante del asunto, que el tiempo en el que usted está excitando el sistema es el mismo tiempo en el que está respondiendo. No hay retardo. Lo que sí hay en el parcial, ¿cierto? En el parcial de ustedes, en el punto de la función de Green para la ecuación de onda, sí hay un retardo. Acá no. Porque no hay derivadas temporales en el operador diferencial que está actuando sobre esta función phi, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Cómo podemos llegar a esta solución? Entonces, Josh Green demuestra que usando la primera y la segunda identidad de Green, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Ahora, nosotros vamos a hacer esto de otra forma. Vamos a solucionar este problema de acá. Vamos a coger este problema de acá. Esta es la ecuación 2, ¿cierto? Haciendo R mayúscula igual a R menos R' y tau igual a T menos T'. Vamos a multiplicar entonces. Multiplicamos a la expresión 2 por E a la I K punto R por E a la menos I omega T. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que el laplaciano escalar de G de R, tau por E a la I K punto R menos omega tau es igual a delta 3 de R delta tau por E a la I K punto R menos omega tau, ¿cierto? ¿Sí o no? Y ahora integramos integramos con respecto al tiempo y con respecto a al espacio que nos queda acá.
nos va a quedar es la integral sobre D3R mayúscula de tau de Laplaciano de G de R, tau por E a la I. Espérate un momentico, hagamos esto acá así. Esto es menos y esto es más. Realmente eso no importa. Como yo les expliqué, eso no importa siempre y cuando ustedes conserven la convención que para la transformada de Fourier esto tenga un signo y para la transformada inversa tenga el otro. Listo. Esto es E a la I o a la menos I, más bien, menos I, K punto R menos omega tau, ¿cierto? Y esto entonces va a ser igual a la integral sobre D3R. Sí, por notación ustedes deberían tener otra integral acá, pero pues eso no importa. Entonces, siempre y cuando entienda qué es lo que usted está haciendo. Entonces, delta 3 dr, delta de tau por E a la menos I, K punto R menos omega tau. Eso es relativamente directo acá porque esto es una integral de una delta. Simplemente evaluamos el integrando en el argumento que anula la delta, ¿cierto? En el argumento, cuando el argumento de la delta es cero. O sea que hablamos esto lo evaluamos en R igual a cero y en tau igual a cero. Por lo tanto, esta integral de a cada uno, ¿cierto? Así entonces quedamos con la siguiente ecuación, obteniendo la integral sobre D3R, la integral sobre D tau del Laplaciano de G de R, tau por E a la menos I, K punto R menos omega tau igual a 1. Vamos a comparar, en este momento, vamos a comparar esto con la transformada de Fourier en espacio-tiempo de un campo escalar. Listo. Hagamos esto. Digamos, como en el taller no alcanzamos a llegar a la transformada de Fourier, solo la serie de Fourier. Hagamos esto. Entonces, hagamos lo siguiente. Transformada de Fourier en una dimensión temporal. Entonces nosotros tenemos que, si tenemos una función f de t y le queremos sacar la transformada de Fourier, la integramos entre menos infinito y más infinito, la multiplicamos por e a la menos i omega t, por ejemplo. En este caso podría ser, por ejemplo, en este caso nosotros decidimos que eso fuera positivo, pero podría ser negativo también, ¿cierto? Eso no importa. Siempre y cuando se conserve la convención. Entonces acá va a haber una función que básicamente es un mapeo del plano temporal al plano frecuencial, ¿cierto? Esta es la transformada de Fourier de la función f de t. Y la transformada inversa sería f de t igual a 1 sobre 2pi. Recuerden que esto puede ser 1 sobre 2pi o 1 sobre raíz de 2pi. Si es 1 sobre raíz de 2pi acá arriba, también tiene que haber un 1 sobre raíz de 2pi, según la convención. Integral entre menos infinito e infinito de f de omega. Entonces acá cambiamos el signo de la exponencial por e a la i omega t por dt. Muy bien. Ahora transformadas de Fourier.
transformada de Fourier en una dimensión espacial, ¿cierto? Entonces estaría hablando que esto es f de x, perdón, la transformada de Fourier de f de x, ¿cierto? Entonces sería acá la integral entre menos infinito y más infinito de f de x por e a la menos i kx diferencial de x, y obviamente esto es una función de k. Por lo que la transformada inversa sería f de x igual a 1 sobre 2pi, integral entre menos infinito y más infinito de f de k por e a la i kx diferencial de k. Acá que puse, diferencial de t otra vez. Profe, ¿me puede repetir qué significa esa transformada de Fourier en términos espaciales? ¿A qué dominio llevas? Que no lo recuerdo. Sí, claro. Esto sería diferencial de omega, qué pena. En términos espaciales, esto lleva al dominio del vector de onda, ¿sí o no? El vector de onda que está relacionado inversamente con la longitud de onda. Estas son variables recíprocas. El tiempo y la frecuencia son recíprocas, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, omega será igual a 2pi sobre t, que es el periodo. Entonces, omega y el tiempo son recíprocas. Usted va del tiempo a la frecuencia. Acá usted va del espacio al vector de onda, ¿sí o no? Entonces, en este caso, el vector de onda acá sería igual a 2pi sobre lambda, que es la longitud de onda. Listo. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora, transformada de Fourier en 3 dimensiones espaciales. Entonces, la transformada de Fourier en 3 dimensiones espaciales sería, por ejemplo, lo siguiente. Yo tengo una función que depende de una coordenada espacial r, ¿cierto? Así como esta depende de una coordenada espacial x. Entonces sería acá la integral, ¿cierto? Sobre t3r, ¿cierto? De f de r por e a la menos i. Ahora, vector de onda, ya no una escala, sino un vector de onda k punto r, ¿cierto? Esta sería la transformada de Fourier. Esto daría una función que depende del vector de onda k. Listo. Ahora, la transformada inversa de Fourier acá sería f de r entonces igual a la integral sobre d3k, o sea, sobre el vector de onda tridimensional. Por cada dimensión hay un 2pi. Acá hay un 2pi porque es una sola dimensión, o sea que en 3 dimensiones sería 2pi al cubo. Hay veces que ustedes encuentran esto como 2pi a la 3 medios, es porque están utilizando la representación de 1 sobre raíz de 2pi, ¿cierto? Por dimensión. Esto sería por f de k por e a la i k punto r, ¿cierto? Sería la transformada inversa de Fourier en 3 dimensiones. Ahora, la transformada de Fourier en espacio-tiempo. Transformada de Fourier
en espacio-tiempo. Tres más una dimensión, ¿cierto? Entonces, obviamente sería una función, la transformada de Fourier va a ser una función del vector de onda k y de la frecuencia omega. Y esto va a ser igual a la integral sobre d3r sobre dt, ¿cierto? De f de r, t por e a la menos i k punto r menos omega t, ¿cierto? Muy bien. Y la transformada inversa de Fourier, pues ustedes se la imaginan. Igual la calculamos la próxima clase, pero se le imagina. Lo que queremos hacer acá es esto. Queremos comparar esta ecuación que tenemos acá con la transformada de Fourier. Yo quiero que ustedes vayan pensando qué hay que hacerle a esta ecuación para que nos quede acá una transformada de Fourier. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Habrá algo que hacer, pues? ¿Sí o no? Y de acá vamos a poder obtener la función de Green en el dominio de Fourier. Y a partir de ahí solucionar el problema que tenemos, ¿cierto? Bueno, chicos. Entonces, cualquier pregunta me escriben, a ver si cuadramos para vernos mañana, lo que necesiten. Y nos estamos viendo entonces el viernes. ¿Listo? ¿Les parece, chicos? ¿Y me escucharon o no? Sí, sí, profe, listo. Muchas gracias. Hasta luego. Ah, hasta luego. Pensé que me había ido la voz. Ah, bueno. No, no. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, Valentín.